Gracias por acordarme que tengo que grabar. Ya, nosotros estábamos viendo propiedades coligativas, ¿cierto? El sonido igual se lo comparto. Vimos, ¿cierto?, los conceptos de dilución, de solubilidad, de la clasificación de la solubilidad, los factores que afectan la solubilidad, como es la naturaleza química de las moléculas, ¿cierto? La interacción, las interacciones también, las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas, la temperatura, ¿cierto?, cómo afectaba en sólidos y en gases. En sólidos veíamos que a medida, ¿cierto?, que aumenta la temperatura, en caso de los sólidos, ¿cierto?, si aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. En cambio, en gases, ¿cierto?, es al revés, al revés. En gases, ¿cierto?, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Vimos también que la presión, ¿cierto?, de un gas inmerso en un líquido, ¿cierto?, al aumentar la presión aumenta la solubilidad de ese gas en el líquido. Y empezamos a ver las propiedades coligativas, ¿ya? Vimos la primera, que era la disminución de la presión de vapor, que se basa en la ley de Raoult. Esta la vamos a ocupar mucho, sobre todo ahora que vamos a empezar a hacer ejercicio, ¿ya? Que dice que la presión de la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión del solvente, ¿ya? Ya deberíamos saber, ¿cierto?, a esta altura cómo determinar la presión, cómo determinar la fracción, ¿cierto?, molar. ¿Ok? Para los que no se acuerdan, la fracción molar eran los moles. En el caso de, como esta es la fracción molar del solvente, van a ser los moles del solvente partidos los moles totales, los moles que constituyen la solución, ¿ya? Por la presión del solvente puro. ¿Ok? Eso, ¿cierto?, me va a dar, la multiplicación de esto va a ser igual a la presión de la solución. ¿Ok? ¿Por qué se llama esta propiedad coligativa? ¿Por qué se llama disminución de la presión de vapor? Bueno, porque si yo agrego, ¿cierto?, un soluto al agua, ese soluto va a tener una interacción con las moléculas de agua, por lo tanto la cantidad de moléculas que se escapa, ¿cierto?, es mucho menor, porque va a haber una interacción. Por eso se llama disminución, porque disminuye la presión de vapor. Presión de vapor quiere decir la cantidad de moléculas que se escapan del sistema. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cierto?, la cantidad de moléculas que se escapa del sistema es, o sea, bueno, se escapan moléculas del sistema, ¿cierto?, producto de la misma solución. Por ejemplo, en el caso de la acetona tiene una alta presión de vapor, ¿ya? Si ustedes dejan una acetona, un kit esmalte abierto, se va, no sé, pues lo dejan 1 o 2 días y van a ver que va a bajar muy rápido, porque tiene una alta presión de vapor, ¿ya? No así el agua. ¿Y qué pasa? Bueno, si yo agrego, ¿cierto?, un soluto, va a haber una interacción, por lo tanto van a ser menos las moléculas que van a escapar del sistema. Va a disminuir la presión de vapor, la cantidad de moléculas que escapa del sistema, ¿ya? A eso se refiere esta propiedad coligativa, ¿cierto?, de la presión de vapor. Disminución de la presión de vapor, ¿ya? También habíamos visto, ¿cierto?, la elevación del punto de ebullición, ¿ok? Ahí tenemos a Naruto, ¿cierto?, comiendo ramen. Recordando a los fideos, ¿cierto?, cuando ustedes le agregan sal al agua, ¿qué pasa ahí? Bueno, se va a elevar, ¿cierto?, el punto de ebullición, por eso uno no debería agregar sal al agua antes, ¿cierto?, de que hierve. ¿Por qué? Porque aumentan, ¿cierto?, el punto de ebullición, por lo tanto va a tomar mucho más tiempo que el agua pase de estado líquido a estado gas, ¿ya? Que bulla el agua. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿cierto?, va a haber una interacción entre el agua y el soluto. Entonces, se va a requerir mayor, ¿cierto?, cantidad de energía para que el agua pase de estado líquido a estado gas. Por eso se llama elevación del punto de ebullición o ebullioscopía. ¿Ok? Está representada por esta ecuación. Ese delta, ¿cierto?, representaba la diferencia de la temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, ¿ya? ¿Por qué la temperatura de ebullición iba primero de la solución? ¿Alguien sabe? ¿O ¿alguien se acuerda de esta parte? ¿Por qué la temperatura de ebullición de la solución va primero? ¿Es mayor o menor la temperatura de ebullición de la solución con respecto a la del solvente puro?
Mayor. Mayor. Menor. Es mayor, ¿ya? Es mayor, por eso se llama elevación del punto de ebullición. Porque nosotros si agregamos, como les decía, si nosotros agregamos sal al agua, por ejemplo, previo a que se caliente el agua, va a demorar mucho tiempo, ¿ya? Aumenta el punto de ebullición. Y al aumentar el punto de ebullición, ¿cierto? Al aumentar la temperatura a la cual el agua va a pasar de estado líquido a estado gas, ¿cierto? Cuando nosotros agregamos un soluto, estamos aumentando ese punto, ¿ok? Por ejemplo, el agua va a hervir a 100 grados Celsius, ¿cierto? Aproximadamente a 100 grados Celsius hierve el agua, ¿sí? Pero si yo le agrego sal al agua, o sea, tengo una solución de agua con sal, ¿cierto? Va a hervir a 103 grados, por ejemplo, ¿ya? No va a hervir a los 100 grados que hervía antes, ¿cierto? El agua solita no va a hervir. Por eso es diferencia de la temperatura de ebullición de la solución, que es mayor, menos temperatura de ebullición del solvente puro. Igual a una constante, ¿ya? O sea, ese valor se lo tienen que dar, y esa constante es la constante del solvente por la molalidad, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta ecuación, ¿cierto? Nosotros podemos determinar la elevación del punto de ebullición. Si algo sube, ¿cierto? También tiene que bajar. Por lo tanto, el punto de congelación, ¿cierto? Fíjense acá en las carreteras, que la semana pasada, ¿cierto? Antepasada les hablaba de que agregaban sal a las carreteras. ¿Para qué? Para disminuir el punto, ¿cierto? De congelación. ¿Qué quieren lograr con eso? Bueno, que nosotros sabemos que el agua se congela, ¿cierto? Aproximadamente a los 0 grados Celsius. Pero si yo agrego sal, ¿cierto? Agrego sal al pavimento, eso hace que el agua, en vez de congelarse a los 0 grados, se congela a los -3, por ejemplo, grados. Por lo tanto, ¿cierto? Pueden haber temperaturas bajas y aún así, ¿cierto? No se congela el pavimento. ¿Por qué? Porque se agrega sal. Y así no patinan los autos. Entonces, esta propiedad, ¿cierto? Nosotros vemos que se utiliza, ¿ya? Es utilizada. Y se llama, ¿cierto? Disminución del punto de congelación o crioscopía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo agrego un soluto, ¿cierto? Al agua. Y yo voy, ¿cierto? Meto un tubito, por ejemplo, con agua con sal al congelador. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Bueno, que ese tubito, ¿cierto? Con agua con sal va a demorar mucho más en congelarse, ¿cierto? Que el agua sola. ¿Ya? Creo que no le mostré el experimento. Puede parecer a cuarto que le mostré el experimento. No, no lo mostró, profe. Creo que Qué no, profe. cruel de mi parte, por Dios, ya. La otra semana. No. Sin falta, ¿ya? Entonces, la ecuación que representa esto es la temperatura, pero fíjense que ahora cambia. La temperatura de congelación, ¿cierto? Ahora es la primera que va es la del solvente puro, menos la temperatura de congelación de la solución. Igual a la constante, ¿cierto? Esta es la constante crioscópica, ¿ya? Perdón, ahí, la constante crioscópica por la molalidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué va primero, ¿cierto? La temperatura de congelación del solvente puro y no la de la solución. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Profe, ¿podría repetirla, por favor? No le escucho. Siento como un fantasma que me está hablando de lo lejos. Así. ¿Podría Dijo- repetirla, por favor? Ya. ¿Qué temperatura es mayor? ¿La temperatura de congelación de la solución o del solvente puro? Del solvente puro. Sí, ya. Congelación. Exactamente, la del solvente puro. Porque el agua se congela a los 0 grados, ¿cierto? Y la de la solución, si yo le agrego sal, el agua se va a congelar, ¿cierto? El agua con sal se va a congelar a los -3 grados Celsius, por ejemplo. Por eso, ¿cierto? Aquí se cambia. Aquí va primero la temperatura de congelación, ¿cierto? Del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente tenemos, ¿cierto?
la presión osmótica, ¿ya? La presión osmótica, ¿cierto? La vamos a definir como la presión necesaria para, ¿cierto?, detener el flujo de agua a través de una membrana, ¿ya? En este caso, una membrana semipermeable. Esto deberían haberlo visto ustedes en biología, ¿cierto? Esto de la permeabilidad de la membrana, de la difusión simple, ¿cierto? La difusión facilitada, ¿cierto? Transporte activo, pasivo, donde veían, ¿cierto?, cómo ciertas moléculas traspasaban la membrana, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿cierto?, que esta presión osmótica, ¿ya? Esta presión osmótica la vamos a definir como una presión, ¿cierto?, necesaria para detener, ¿cierto?, este flujo, ¿ok? Y de hecho, esto, por ejemplo, se ocupa comúnmente para las desalinizadoras, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, desalinizar agua de mar, por ejemplo, existen estas máquinas que tienen un sistema muy parecido, ¿cierto?, donde a través de presión hacen que se pueda, ¿cierto?, tener en un estanque agua y en otro estanque, ¿cierto?, traspasar las sales a través de una presión, ¿ya? Y de esa manera, ¿cierto?, se permite potabilizar agua también. Entonces, este proceso de osmosis, ¿cierto?, llevándolo un poco más hacia el lado biológico, hacia la biología, perdón, nosotros, ¿cierto?, sabemos que en nuestras células, ¿cierto?, y en las células vegetales ocurre el proceso de osmosis, ¿ya? Si no se acuerdan, el proceso de osmosis, ¿cierto?, era el transporte. En este caso, ¿cierto?, tenemos distintos tipos de medios y acá tenemos, ¿cierto?, células, en este caso son hematocritos, glóbulos rojos, no sé cómo los conocen, ¿ya? Tenemos glóbulos rojos, ¿cierto? Y acá tenemos células de una plantita, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Acá tenemos un proceso de osmosis, ¿cierto? Donde hay un transporte, ¿cierto?, de agua a través de la membrana. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un medio hipertónico? Un medio hipertónico quiere decir, ¿cierto?, que es un medio donde hay alta cantidad de, en este caso, ¿cierto?, de soluto, fuera, ¿cierto?, de la célula. Esto es para ambos casos, por si acaso, para la célula animal y célula vegetal, ¿ya? Entonces, un medio hipertónico, ¿cierto?, sería un medio en el cual está rodeado de mucha cantidad, ¿cierto?, de soluto. Imaginemos sal, ¿ya? Imaginemos que está rodeada, ¿cierto?, de sal. ¿Qué va a pasar? El agua, ¿cierto?, va a salir. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿cierto?, siempre el cuerpo intenta, ¿cierto?, mantener el equilibrio, ¿ya? Ustedes además, yo creo que han visto, ¿cierto?, esto del equilibrio, de que siempre, ¿cierto?, se tiene que buscar el equilibrio. De hecho, si no se tiene un equilibrio en el cuerpo, ¿cierto?, se está enfermo, ¿ya? El estado natural debería ser el equilibrio en el cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, sale el agua, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la célula? En el caso, ¿cierto?, de esta célula, de este glóbulo rojo, ¿cierto?, le ocurre crenación. Entonces, queda, como sale agua, queda así como, no sé, arrugadito, ¿ya? Como que se arruga. En el caso, ¿cierto?, de la célula vegetal, también sale agua, ¿cierto? Y también ocurre lo mismo. Y de hecho, ustedes, por ejemplo, no sé si, bueno, de más le ha pasado, ¿cierto?, que preparan una ensalada, por ejemplo, una lechuguita, y estaba rica, ¿cierto?, en el almuerzo, pero dejaron. Iban a comer, por ejemplo, a la 11 y ven que la lechuga ya está así toda, como toda arrugada, así toda fea, ¿ya? Y eso es porque la dejaron aliñada, ya la dejaron con sal. Entonces ocurrió un proceso, ¿cierto? Ocurre el proceso de plasmólisis en esas células vegetales, ¿ya? Ahora, obviamente que si es la misma, ¿cierto?, la cantidad de agua de manera interna y externa, ¿cierto? Eso vamos a llamar que es un medio isotónico, ¿ya? Donde se mantienen constantes las concentraciones de manera interna y externa, ¿ya? Y también vemos, ¿cierto?, el proceso de cuando hay una solución hipotónica, eso quiere decir, hipo es bajo, ¿cierto? Poco. En este caso, ¿cierto?, cuando hay poca cantidad de soluto de manera externa con respecto a la manera interna, ¿ya? Por lo tanto, hay una mayor cantidad de agua de manera, ¿cierto?, externa, ¿ya? ¿Y qué pasa? Bueno, en este medio hipotónico, ¿cierto?, entra el agua,
Y como entra agua, ¿cierto? Ocurre la hemólisis, la ruptura. Lisis, recuerden que es ruptura, rompimiento. Hemo viene de glóbulo rojo, ¿cierto? De hematocrito. Entonces la ruptura de este hematocrito se rompe, se destruye por la entrada de tanta agua. En el caso, ¿cierto?, de la célula vegetal, como tiene la pared celular que la protege, ¿cierto?, que es como una especie de protección, ¿cierto?, un sostén de la célula vegetal, aunque entra el agua no va a explotar, ¿ya? Porque la pared celular, ¿cierto?, es la que protege de que no se rompa, y sí queda turgente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dejan remojando la lechuguita en agua, ¿cierto?, y después la van a sacar, va a estar crujiente. Y eso es producto de la presión de turgencia, ya que ocurre en las paredes vegetales. Entonces, acá vemos un proceso de osmosis, ¿ya? Conectándolo igual con la biología. Ya. Entonces, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. Entonces, ¿cómo hago esta dinámica? ¿Cómo hago esta dinámica? Yo voy a desarrollar algunos ejercicios, ¿ya? Durante estas clases, yo creo que esta clase y quizás la otra, voy a desarrollar ejercicios tipo. ¿Por qué? Porque obviamente después ustedes van a tener que desarrollar estos ejercicios, ¿ya? Entonces, necesito que ustedes presten atención en esta parte y que me vayan preguntando las dudas que van surgiendo, ¿ya? Recuerden que el chat está habilitado. Si ustedes tienen una pregunta, aunque crean que es tonta, no es tonta, ¿ya? Y además el chat es privado, entonces si tienen una pregunta, nadie va a saber lo que están preguntando, ¿ya? Para que no sientan vergüenza de preguntar, quizás digan que es tonta la pregunta. Pregúntenos, ¿ya? Esta es la instancia. ¿Ok? Ya. Entonces, primero que todo, ¿cierto? ¿Qué tengo que fijarme en cada uno de estos ejercicios? ¿Qué me están pidiendo? O sea, eso es lo primero, ¿ya? Yo sé que hay 4 ecuaciones sumamente importantes, ¿cierto? Ya las vi y las voy a resumir para que ustedes puedan, ¿cierto?, recordar cuáles son cada una de ellas y cómo yo identifico qué ecuación voy a utilizar en cada ejercicio, ¿ya? Entonces les voy a hacer un resumen. El resumen del resumen. No sé si ustedes hacen eso para estudiar, el resumen del resumen. Bueno, yo en la universidad hacía eso. El resumen del resumen del resumen. ¿Ya? De esa manera podía estudiar, ¿cierto? Lo más resumidamente posible. Y me iba decente la prueba. Ya. Entonces, chicos, el primer, ¿cierto? Lo primero que vimos era, ¿cierto?, la presión de vapor, ¿ya? Entonces, la disminución de la presión de vapor, ¿cierto? Vamos a recordar la ecuación. Voy a ponerla con otro color más. ¿Qué color utilizo? ¿Lila? No. Azul. Azul, ya. Azul. Ya. Entonces, disminución de la presión de vapor. La disminución de la presión de vapor, sabemos que es la presión de la solución. Va a ser igual. Perdón, va a ser igual. Está un poco malo mi computador. Va a ser igual a la fracción molar del solvente, ¿ya? A la fracción molar del solvente por, ¿cierto? Por la presión del solvente, ¿ya? El solvente, ¿ok? Esa es la ley de Raoult, si algunos se quieren, del tío Raoult, ¿ya? Presión de la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión del solvente, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que decir una ecuación, cierto? ¿Qué va a decir una ecuación donde hable, cierto, de ustedes tengan que identificar que esta ecuación es la que se va a utilizar? Presión de vapor. No va a decir presión osmótica, va a decir presión de vapor. ¿Ya? Esa es la palabra clave. Presión de vapor. Determine la presión de vapor de la solución. ¿Ya? Determine la presión de vapor del solvente. Determine la fracción molar del solvente. ¿Ya? Determine los moles, por ejemplo, del solvente en esta presión de vapor. Algo de presión de vapor va a aparecer. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que utilizar esta ecuación. Presión de la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión del solvente.
¿Ya? Siguiente ecuación. ¿Qué color uso? El rojo, ¿no? No, un poco más fuerte, pero Ya, el rojo. Rojo. Elevación del punto de ebullición. En la elevación del punto de ebullición veíamos que la temperatura de ebullición de la solución, ¿ya? Vamos a ponerle solución con... Temperatura de ebullición de la solución, ¿cierto? Es igual, no, menos, perdón. Recuerden que era la diferencia, ¿cierto?, entre la temperatura de ebullición de la solución y del solvente, ¿cierto? Voy a poner un poquito ahí, ahí sí. Temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente va a ser igual a la constante bulloscópica. Es una constante, se la tienen que dar. Entre paréntesis es la constante bulloscópica del solvente, ¿ya? Por la molalidad, no la molaridad, la molalidad. Y en este caso le van a decir calcular el punto de ebullición. Va a hablar algo de ebullición. Tiene que ir algo de ebullición dentro de lo que, de esta ecuación, ¿ya? Algo de ebullición va a decir, entonces ahí tienen que utilizar esta ecuación, ¿ok? Siguiente. ¿Cuál utilizo? Verde, ¿no? Amarillo. naranja. Ya vamos a utilizar eso. 3. 3 y pongo 2. Ya. 3. Dice lo siguiente. La 3, ¿cierto? Era la disminución del punto de congelación. Y la ecuación, ¿cierto? Era muy parecida a esta. Solamente que aquí cambiaba, ¿cierto? Que era temperatura de congelación del solvente. Porque, por ejemplo, el agua se congela a 0 grados, ¿cierto? Menos la temperatura de congelación de la solución, que era mucho menor, ¿cierto? Por eso nosotros agregamos sal, ¿cierto?, al pavimento cuando hay temperaturas bajo cero para que no se congele el auto no patina, ¿ya? Constante crioscópica por la molalidad. Y en este caso, ¿cierto?, va a hablar de congelación. Algo de congelación saldrá, ¿cierto? Calcular el punto de congelación, determinar la constante crioscópica y, no sé, la temperatura de congelación de la solución es tal. Algo de congelación sale, ¿ya? Y finalmente, rosado. ¿Ya? Y finalmente rosado, ¿cierto? 4. Presión osmótica. Y la presión osmótica, ¿cierto? La vamos a definir como, voy a sacar mi lapicito. Va a ser, ¿cierto? No, por Dios. Ya. Ahí sí. Qué mal. Ah, y ahí sí. Entonces va a ser ahí. Digamos que esto es un pi. Imaginemos que esto es un pi, ¿ya? Es igual a m por r por t, ¿ya? M por r por t, ¿ok? M por r por t, ¿ya? M por r por t. O sea, molaridad por la constante de los gases, que es 0,082 por temperatura, ¿ya? Va a ser igual a la presión, va a ser igual, ¿cierto? A... Ah, no, pues está bien, ¿ya? Y esto va a decir, ¿cierto?, que es presión osmótica. Creo que esto no lo expliqué, ¿ya? Entonces, la presión osmótica, chicos, se va a definir como M, la molaridad, por R, que es una constante que siempre es lo mismo, tiene el mismo valor. Voy a poner ahí la flechita. R, ¿cierto? Como es una constante de los gases, su valor es 0,082, ¿ya? Es 0,082. 0,082 y
T, ¿cierto? Es la temperatura, ¿ya? La temperatura que tiene que estar en grados Kelvin, ¿ya? La temperatura que tiene que estar en grados Kelvin, ¿ok? En grados Kelvin. Entonces, como yo, ¿cierto? Voy a pasar de Celsius a Kelvin, para pasar de Celsius, voy a ponerlo ahí, para pasar de grados Celsius a Kelvin, yo le tengo que sumar 273. Es 273,5, pero lo vamos a aproximar a 273, ¿ya? Y de esa manera yo paso a grados Kelvin, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto? Siempre cuando me tenga que utilizar la presión osmótica, yo le voy a sumar 273 si está en Celsius, ¿ya? Ahí les voy a acordar. M, ¿cierto? Representa la molaridad. La molaridad, y si ustedes se acuerdan, molaridad era igual, ¿cierto? ¿A qué era igual molaridad? ¿Se acuerdan? Molaridad, ¿qué era igual? Partida por solito. Moles, Partida moles que hay por en un litro de de solución, solución. ¿ya? Moles que hay en un litro de solución, ¿ok? ¿Sí? Eso es igual a la molaridad, ¿ya? Para que no se olviden. Vamos a bajar eso ahí, ya. Entonces acá, ¿cierto? Hay algunas cosas importantes que deberíamos recordar. La molaridad, ¿cierto? La molaridad la habíamos definido, ¿cierto? Como los moles. Si está la molaridad, que son los moles, ¿cierto? La molaridad, que vamos a poner con M minúscula, la molaridad, ¿cierto? Va a ser, la molaridad va a ser igual a los moles que hay, pero en este caso, ¿cierto? En un litro de solución. Acá va a ser 1 kilogramo de solvente, ¿ya? Y la fracción molar del solvente, también la vamos a poner acá. A medida, en todo caso, que ustedes vayan desarrollando los ejercicios, a medida que vayan desarrollando los ejercicios, como que van a entender mejor, ¿ya? La fracción molar del solvente son los moles de solvente partido de los moles totales. Los moles del solvente partido de los moles totales, ¿ya? Ahí. Esas son algunas cosas que hay que destacar, ¿ya? Entonces, si pueden sacar un pantallazo, o pueden, no sé si están tomando nota. Yo estoy anotando, profe. Ya. Entonces, ya. Ustedes me dicen cuándo ya anotaron para avanzar. Profe, la T era temperatura, ¿cierto? Sí, temperatura de ebullición y la otra es temperatura crioscópica. Hoy ahí le puse una T minúscula en la misma T ya. Ay, Dios mío. Ay, mi sitio. Se me va a borrar todo. Temperatura de congelación del solvente menos temperatura de congelación de la Listo, solución. profe. Ya. Igual a la constante crioscópica por la molaridad. ¿Ya? Y aquí era congelación. Ya. ¿Ok? Sí, profe. Ya. Entonces con esto, ¿cierto? Si esto lo tenemos claro, estamos como avión, como se dice, ¿ya? Con esto claro podemos desarrollar los ejercicios. Entonces ahora, ¿cierto? Viendo esto, todavía no lo voy a borrar, viendo esto, ¿qué ejercicios, ¿cierto? 1, 2, 3 o 4 vamos a ocupar acá?
El 3. El 2. El 2. ¿Ya? Ebullición, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Sale la palabra, vamos a marcar. Sale la palabra, voy a marcarla con rojo para que... Ebullición, ¿ya? Ebullición. Por lo tanto, vamos a ocupar esta ecuación, ¿ya? Esta es la ecuación que vamos a ocupar, ¿ok? Entonces ahora sí que voy a borrar todo para darme espacio, ¿cierto? Y dice lo siguiente, calcula el punto de ebullición de una solución de 100 gramos de anticongelante o etilenglicol en 900 gramos de agua. ¿Ya? Me da la constante bulloscópica del agua. Entonces yo, ¿cierto? Que presté atención, me acuerdo de la ecuación. Y la ecuación dice lo siguiente. Temperatura, lo voy a marcar con rojo. Ahí. Temperatura de ebullición, ¿cierto? Temperatura de ebullición de la solución, ¿cierto? Ahora voy a poner así mejor, ¿ya? De la solución menos la temperatura de ebullición del solvente va a ser igual a la constante bulloscópica por la molalidad. Ya. Entonces, ya sé la ecuación. Si me preguntan, ¿tienen que aprenderse la ecuación? Sí, se la tienen que aprender. ¿Ya? Entonces, calcula el punto de ebullición de una solución de 100 gramos de anticongelante etilenglicol en 900 gramos de agua. Me dan la constante bulloscópica, eso lo tengo. ¿Ya? Tengo que calcular el punto de ebullición de anticongelante y agua. Por lo tanto, ¿cierto? Mi solvente puro, ¿cuál es mi solvente de partida ya? Identifico mi solvente. ¿Cuál es mi solvente? ¿El agua? El El agua. agua. Por lo tanto, mi solvente, ¿cierto? La temperatura de ebullición, tengo que calcular el punto de ebullición de una solución. Esa es mi X, ¿cierto? No lo sé. Menos la temperatura de ebullición del agua. ¿A cuánto ebulle el agua? A 900. 0,52 grados Celsius. ¿Cuánto? 0,52. No. ¿Cuánta es la temperatura de ebullición del agua? Cuando ustedes calientan agua, en la tetera, donde sea. ¿A qué temperatura empieza a ebullir el agua? Yo, por ejemplo, preparo el chocolate, me gusta hacer repostería. Yo preparo el chocolate y el chocolate, por ejemplo, sobre los 60 grados se quema. Entonces tiene que ser 60 grados como que tocan el agua y es tolerante en 3 segundos, por ejemplo. Pueden tocar el agua y toleran 3 segundos el agua. Hasta 6 segundos. Eso serían 60 grados. Entonces 100 grados, ¿cierto? La temperatura de ebullición del agua. Si no la recuerdo, ¿ya? El agua ebulle a 100 grados Celsius. ¿Ok? Aproximadamente, es una aproximada. Depende de dónde estemos, ¿cierto? Estamos en los cerros. ¿Ya? Entonces, a 100 grados, por la constante bulloscópica. La constante bulloscópica del solvente, ¿cierto? Del agua es 0,52. ¿Ya? Por la molalidad. Ya. Ay, mi chicle. ¿Cómo se saca la molaridad? ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces me tengo que acordar, ¿cierto? ¿Qué había dicho la profe? En la molalidad, ¿qué era? Lo acabamos de definir, ¿cierto? Sabemos que la molalidad, la M minúscula, ¿cierto? Va a ser igual a los moles que hay en 1 kilogramo de solvente. ¿Ya? Esa es la definición de molalidad. Por lo tanto, ¿cierto? La molaridad en este caso van a ser los moles. ¿Ya? Si yo saco, ¿cierto? La masa molar del etilenglicol, ¿cuánto me va a dar? Si ustedes la determinan. ¿Cuánto les da aproximadamente? La masa del etilenglicol. Da 62. 62. Por lo tanto, ¿cierto? Me va a quedar 100 dividido 62, ¿cierto? Para sacar los moles. Vamos a sacar los moles primero. Mol.
Vamos a sacar los mol. Mol va a ser igual a la masa partido de la masa molar. Eso ya lo saben. ¿Sí? Por lo tanto, mol va a ser igual, ¿cierto?, a la masa que son 100 gramos de etilenglicol dividido en la masa molar. Esos son 72 gramos mol. ¿Ya? Entonces los mol, ¿cuánto me van a dar en total? ¿Cuánto es que me va a dar? Me va a dar 1,6, creo. Sí, 1,6. Me va a dar 1,6 mol. ¿Ya? Por lo tanto, tengo los moles. ¿Ya? Ahora tengo que ver, ¿cierto?, cuántos kilogramos son de solvente. Y acá dice que son 900 gramos. ¿Ya? Si son 900 gramos de agua, ¿por cuánto tengo que dividirlo para pasarlo a kilogramos? 1000. 1000 gramos. Por lo tanto, me va a quedar 0,9 kilogramos de solvente. Ahora sí, la molaridad, ¿cierto? Finalmente, vamos a bajar ahí. La molaridad va a ser igual a mis moles, que en este caso mis moles, ¿cierto? Era 1,6, ¿ya? 1,6 dividido mis kilogramos de solvente, que son 0,9. ¿Cuánto me va a dar eso? 1,6 dividido 0,9 me va a dar 1,77 periódico. ¿Ya? Aproximadamente. ¿Ok? 1,77. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? No, ponerle así. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Reemplazo. ¿Ok? Reemplazo. ¿Cómo reemplazo? Bueno, me va a quedar X menos 100 grados Celsius. Va a ser igual, ¿cierto?, a 0,52 por la molaridad, que en este caso es 1,77. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Multiplico. ¿Ok? Multiplico. Entonces multiplico el 0,52, ¿cierto? Y me va a quedar 0,92 aproximadamente. ¿Ya? X menos 100 grados Celsius igual a 0,92. ¿Ya? 0,92. Por lo tanto, ¿cierto? X va a ser igual, ese 100 que está restando pasa sumando, va a ser igual, ¿cierto?, finalmente a 192. ¿Ya? ¿Ok? Sí, ¿Se profe. entiende, chicos? ¿Hay algún paso que no hayan entendido? Yo, ¿Qué no entendió? los moles al lado, profe, me hizo un enredo muy, A así, ver. muy grande. Ya. ¿Dónde? ¿Acá? Voy a marcarlo con otro. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ahí me enredo un montón. Ya. La definición de molaridad son moles que hay en un kilogramo de solvente. ¿Ya? ¿Eso está Ya, claro? sí, Ya. Luego, mol, sabemos que mol, ¿cierto? La definición de mol, esa definición de mol sabemos que es mol es igual a la masa partido de la masa molar, ¿cierto? ajá, ¿Sí? sí, Por lo tanto, mol va a ser igual a la masa, en este caso, tu masa, ¿cierto? Del soluto, del anticongelante, que es el etilenglicol, son 100 gramos. Eso te dice el ejercicio, son 100 gramos de tu anticongelante, ¿cierto? sí, Ya. Y tienes que sacar la masa molar del etilenglicol. ¿Ok? Para sacar la masa molar del etilenglicol, tú tienes que acordarte, o si tienes una tabla periódica, puedes ver ahí, que el carbono, ¿cierto? La masa atómica del carbono son 12, así que van a ser 12 por 2, más la masa atómica del hidrógeno, que es 1, por tanto es 1 por 6, más la masa atómica, ¿cierto?, del oxígeno, que es 16 por 2. En total, esta masa molar te va a dar 62. Por lo tanto, van a ser 100 gramos del anticongelante dividido 62. Y eso te va a dar 1,6 mol. Ahí tienen los moles. Entonces ya sé los moles. Ahora, sé que son 900 gramos de agua, ¿ya? Pero yo sé que la definición de molaridad,
la definición de molalidad son los moles que hay en un kilogramo de solvente. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, los gramos de agua lo tengo que pasar a kilogramos. Por lo tanto, el agua lo divido, ¿cierto? Son 900 gramos, lo divido por 1000 para pasarlo a kilogramos. ¿Ok? Lo divido, ¿cierto? Lo paso por, lo divido y me va a quedar, ¿cierto? Igual a, me tiene que quedar igual, ¿cierto? A 0,9. Ahí, ¿cierto? Me va a quedar igual a 0,9. Por lo tanto, ¿cierto? Va a ser, los moles va a ser 1,6 mol dividido 0,9. ¿Ok? Eso me va a dar 1,67 la molalidad. ¿Ok? Entonces, eso, ¿cierto? La molalidad la voy a reemplazar acá. La reemplazo, esa molalidad, ¿cierto? La reemplazo acá y me va a dar 1,77 por 0,52 igual, ¿cierto? A 100 grados Celsius. ¿Ok? Ya. Entonces eso va a pasar al otro lado sumando. Y ahí me va a quedar, ¿cierto? La temperatura, perdón. Ahí me va a quedar, ¿cierto? La temperatura de... Ahí me va a quedar el punto de ebullición, ¿cierto? De la solución. Lo cual, el resultado es lógico, porque recuerden que la temperatura de ebullición, si yo le agrego un soluto, debe aumentar, ¿ya? Debe ser mayor. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sé que estamos pasando la hora. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Nada. Nada. Ya. Profe, Dígame. donde dice T solución, ¿Sí? ¿siempre va a ser la incógnita que debemos calcular? No, ¿O no? no. Te pueden pedir cualquiera de estas incógnitas. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios y te vas a ir dando cuenta. Uno a medida que va haciendo ejercicio o va viendo, por ejemplo, en este caso, la idea es que ustedes después igual se atrevan a hacer los ejercicios, ¿ya? Ahora yo no lo voy a ver, pero que ustedes, por ejemplo, vayan haciéndolo, vayan desarrollándolo y vayan viendo también en qué se equivocaron, ¿ya? ¿Ok? Así que esa es como la idea. ¿Ya, chicos? Eso sería. Cuídense, que estén bien, vayan a tomar Igual, decisiones, profe. aún no lo han hecho. Igual. Igual, profe. Y nos vemos.